Papito Santo, gracias, porque es un privilegio ser tus hijos, es un privilegio contar contigo y estar delante de ti. Te honramos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, como dice tu palabra. Honroso, Señor, es para nosotros estar delante de ti. Hoy quiero presentar a la Iglesia Familiar Internacional delante de ti. Quiero presentar cada familia, cada hogar, cada vida que está en línea con nosotros en este momento y que se está alistando para recibir de tu palabra. Señor, glorifícate en este día. Obra, Señor, que tu Santo Espíritu ministre cada corazón y cada vida. Que seas tú, Señor, en tu perfecta y maravillosa voluntad, obrando en cada uno de nosotros. Oh Rey de Reyes, tú conoces las circunstancias por las que atravesamos cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño, de cada adulto mayor. Tú conoces, Señor, nuestras cargas. Tú conoces nuestras luchas, nuestras necesidades. Pero escrito está en tu palabra, amado Rey. Venid a mí, todo el que esté cargado, todo el que esté cansado, todo el que tenga un peso, una opresión sobre sus cabezas, sobre sus hombros, sobre su ser. Venga a mí, dice tu palabra, y yo le daré descanso. Por eso es que hoy, mi amado Señor, queremos descansar en ti. Queremos regocijarnos en tu presencia. Queremos entregar todo lo que tenemos en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Sabiendo que tú obras en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Tú tratas con cada uno, Señor, de acuerdo, Señor, a tu misericordia, de acuerdo a tu amor, Papito Santo. Por eso hoy te damos gracias, porque sabemos que estás en este lugar, sabemos que estás en cada hogar, sabemos que estás en cada familia, con cada persona, mi bendito Rey, sabiendo que tú nos conoces. Señor, que ninguno de nuestros pensamientos te son ajenos, Papito Dios. Y como dice tu palabra, mi amado Rey, que no apartas de nosotros tu misericordia y que tampoco apartas de ti, Señor, nuestras oraciones. Sabemos que nos escuchas, sabemos que estás en todo tiempo y en todo lugar, sabemos que estás en este momento escuchando la oración, el clamor, la súplica y el ruego de cada uno de tus hijos, Papito Dios, y que tú nos atiendes, que tú, Señor, contestas nuestras oraciones, precioso Dios, que tú, Señor, como dice tu palabra, suples todas y cada una de nuestras necesidades. Por eso te presento, mi amado Rey, a la Iglesia Familiar Internacional. Hoy coloco este servicio delante de ti y declaro que tu palabra fluye, mi amado Rey. Que tu palabra, Señor de los cielos y de la tierra, cumple el propósito para el cual es enviada por ti, para el cual es inspirada por ti, para cada uno de tus hijos, mi amado Dios. Y que tú obras, Señor, con grandeza. Tú obras con majestad, tú obras con señorío, tú obras en tu perfecta soberanía, mi amado Dios. Y por eso es que esta hora descansamos en ti, descansamos en tu voluntad, descansamos, Señor, y te decimos gracias. Gracias, Rey Santo, por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás, Señor, en este y todos los días de nuestra vida. Te bendecimos y te adoramos y a ti oramos, oh Dios de los cielos y de la tierra, en el perfecto nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor, queremos exaltar en este día tu nombre, reconocer el poder que tiene tu sangre y tu sacrificio por nosotros, Señor. Gracias porque eres mayor que todo mal, eres mayor que toda enfermedad y tú habitas en nuestros corazones y en nuestras casas. Te queremos adorar, hermoso Dios, exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Mayor que la maldad y toda enfermedad,
La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios, las culpas removió. Diga más fuerte que el temor, a la muerte derrotó. El velo desgarró y al cielo acercó. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios, las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios, las culpas removió. Dígalo, la sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Tu sangre es más fuerte, tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Dígalo en casa conmigo. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios, las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue,
Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Y vamos a decirle que eres Rey de Reyes. Amén. En este día exaltaremos al Rey sobre nuestra casa. Diremos que Él es Rey sobre todo y en todo. Amén. Gracias, Señor, por ser Rey en nuestra familia. Hoy establecemos el reino de Dios en nuestra casa con nuestra adoración. ¡Hey! Oh, 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 oh. Dígalo. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Y Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. ¡Hey! Te adoramos en nuestra casa, Señor. Dígalo. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Tú eres Rey de Reyes y soberano, tu victoria celebramos. ¿Por qué? Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, dígalo. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Señor, sabemos que no hay nadie como tú. Tu poder domina todo, Señor. Y hoy te establecemos como primero en nuestra vida y en nuestro hogar. Dígalo. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. Una vez más, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Oh, te adoramos, Señor. Gracias por tu presencia en
las batallas más grandes se ganan de rodillas. Por eso te invitamos para que te conectes por Google Meet y participes en los tiempos de oración los martes y viernes de 8 a 8:40 de la noche, para que juntos en unidad clamemos por Colombia, por sanidad, por restauración, por provisión y por nuestras familias. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda que el domingo es el Día del Señor. Por eso te invitamos para que desde las 10 de la mañana tú y tu familia se conecten a nuestra transmisión en vivo para orar, alabar juntos y crecer en la palabra. De esta manera no damos lugar al enemigo, avanzamos y mantenemos nuestra fe en alto. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Muy buenas noches, amada Iglefai. Bienvenidos a esta recarga bíblica. Este precioso día miércoles en la noche. Hoy vamos a tratar el tema de somos atalayas, a la luz obviamente de las Sagradas Escrituras, porque realmente la palabra dice que somos atalayas y eso es algo absolutamente importante. Esto tiene que ver con entendimiento espiritual. Vamos a ir en el Antiguo Testamento al libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, primero vamos a leer del 1 al 7 y más adelante leeremos 30 a 33. Entonces, Ezequiel 33, versículo 1 a 7. El título allí colocado, por lo menos en la versión Reina Valera 60, es El deber del atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viniere, o mejor, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere, o mejor, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré o demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Bien, esta palabra dada al profeta Ezequiel tiene que ver con un atalaya. Vamos a hacernos una pregunta importante para desarrollar durante este tiempo de enseñanza. Esa pregunta es, ¿cuál es la función del atalaya? Porque aquí en este pasaje las Escrituras nos están hablando del atalaya. ¿Cuál es la función del atalaya? Muy bien, debemos aprender como hijos de Dios que tenemos un llamado inaplazable a ser atalayas primeramente espirituales. ¿Quién es un atalaya? Es aquel que tiene el oficio de vigía. ¿Qué es vigía? La persona que se encarga de vigilar para poder avisar en caso de peligro o amenaza. O también es el que se puede llamar centinela. ¿Y quién es un centinela? La persona que se mantenía en vigilancia para avisar de cualquier peligro a un grupo, tropa o ciudad, o a una nación inclusive. También es un guarda, sobre el cual se ha puesto una gran confianza y responsabilidad. Y en consecuencia, se le hace tal encargo de parte de Dios, esencialmente por dos razones. La primera razón es que hay peligros que acechan.
La Biblia dice que estamos en tiempos peligrosos y evidentemente así es. Y la segunda razón, la necesidad de rendir cuentas. Nosotros, la iglesia, iremos al tribunal de Cristo y allí rendiremos cuenta por el desarrollo de nuestro llamado, del ministerio de la reconciliación, por lo que hicimos con el precioso nombre de Cristo Jesús y la obra maravillosa de la cual somos beneficiarios, es decir, la salvación. Ahora, bíblicamente hemos sido entonces designados como atalayas espirituales y secularmente somos ciudadanos que hacemos guardia y operamos como guardianes de la verdad, de la justicia y de la palabra de fe, es decir, las Sagradas Escrituras. Bien, entonces nuestra pregunta esta noche para desarrollar el tema es: ¿cuál es la función del atalaya? La primera respuesta es ser un vigía que debe hacerse oír. Ser un vigía que debe hacerse oír. Recordemos que vigía es sinónimo de atalaya o de centinela o de guardia. Si se quiere más sencillo, de un celador. Entonces veamos el oficio del atalaya y su contexto en el Antiguo Testamento. Leímos Ezequiel 33 del 1 al 7 y ahora vamos a leer Ezequiel 33 pero 30 a 33 y dice, o mejor, sí, 30 a 33 y dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Lo decían en burla. 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, la función del atalaya, en este caso el profeta Ezequiel, era anunciarles la palabra que había oído de Dios, hacer las advertencias que Dios estaba haciendo a ese pueblo y por supuesto colocarlo por obra. Ezequiel obviamente era un buen predicador, era un buen orador, pero todos venían a él exclusivamente para escucharlo, para divertirse, pero se mofaban de él. Sin embargo, el Señor dice en esta palabra: pero ellos sabrán algún día, ese pueblo, Israel en particular, que hubo profeta en medio de ellos. ¿Cuándo? Cuando se cumplan todas las cosas que la palabra dice que han de suceder. Muchas de ellas ya se han cumplido, otras se están cumpliendo y muchas más se cumplirán en tiempo futuro, pero pronto. Así que encontramos aquí, en el capítulo 33, vamos a mirar un poco el contexto de este capítulo, que hay una transición entre los juicios de Dios en contra de Jerusalén y las naciones, que sucede en los capítulos 1 a 32. Este 33 es una transición. Y el futuro glorioso de Israel cuando sea restaurada en su tiempo y en su tierra. Eso es los capítulos 34 a 48. Pero este pasaje también incluye instrucciones para el arrepentimiento de la nación. Esas instrucciones son para hoy. Esta nación, nuestra nación Colombia, necesita arrepentirse. Aquí Ezequiel es comparado con un atalaya. Cuando leemos todo el capítulo 33, vemos claramente que es comparado y es designado como un atalaya. De hecho, el nombre dado a ese capítulo es ese, el deber del atalaya. El nombre de nuestro estudio esta noche es Somos Atalayas. Y estamos estudiando entonces cuál es la función de un atalaya para saber si se corresponde con nuestro llamado o no. Ezequiel entonces es comparado ¿con qué? Con atalaya. ¿Quién lo compara? Dios. Atalaya fue, Ezequiel mejor, fue sacerdote por preparación, pero también fue profeta o mensajero de Dios por llamado del mismo Señor. Él lo denominó o lo nombró como vigilante del pueblo de Israel. Ese era el título que Dios mismo le daba al profeta Ezequiel.
Él fue contemporáneo del profeta Jeremías, por allá hacia el año 580 a.C. Su mensaje se dirigió en ese momento, digamos histórico, a los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia. Él también estaba en cautiverio, pero también se dirige, por supuesto, al pueblo de Dios en todo lugar, es decir, también a nosotros. Ezequiel es el perfecto modelo de la atalaya espiritual. Ahora, podemos argumentar, y es necesario hacerlo, diciendo específicamente lo siguiente. Dios consideraba a Ezequiel como responsable de la casa de Israel. Eso era lo que estaba pasando. Ahora, si el atalaya, dice la escritura aquí, si el atalaya avisa fielmente al pueblo, pero ellos no escuchan, es decir, el pueblo, entonces ellos serán los culpables de su propia destrucción. Pero si él no amonesta al pueblo, es decir, el atalaya, y ellos perecen, Dios demandará su sangre de la mano del atalaya. Una gran, pero gran responsabilidad. El atalaya no puede quedarse callado. El atalaya debe ser oído. El atalaya lo es de parte de Dios. Entonces Dios consideraba a Ezequiel, reiteramos, como responsable de la casa de Israel. Y esto sugiere una pregunta extraordinaria para todos nosotros. ¿De quién me considera Dios responsable? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿A quién debo testificar? Pregunta número 3. ¿A quién he de advertir? La respuesta podría ser a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, en el colegio, en la universidad, a nuestros vecinos, a los amigos, a los conocidos, a nuestros conciudadanos. Lo cierto es que se trata de una responsabilidad solemne e importante. Leímos en Ezequiel 33, 30 a 33, que el pueblo solo venía a Ezequiel por entretenerse. Realmente no escuchaban el mensaje de Dios y menos lo ponían por obra. Hoy algunos solo disfrutan la música, el compañerismo, conversar cuando van a la iglesia, pero no atesoran la palabra de Dios. Tampoco adoran realmente al Señor. Solo quieren entretenimiento con un buen orador para oír, pero no para hacer lo que ese orador de parte de Dios dice. Ese orador es una atalaya. Obviamente damos gracias a Dios porque eso no pasa en nuestra congregación, pero la palabra está anunciando que pasaba en muchos lugares en ese tiempo y desafortunadamente hoy sigue pasando también en muchos lugares. La iglesia no es un lugar de entretención, la iglesia es un lugar de edificación, es un lugar de entrenamiento, es el lugar donde Dios habla y prepara a su pueblo para ministrar a la nación, para ministrar a las personas. Realmente el Espíritu Santo ministra a la iglesia para que la iglesia pueda ministrar salvación. Eso lo hemos dicho una y otra vez y no podemos dejar de recordarlo, no podemos dejar de insistir en ello. Y eso tiene que ver con esa función magnífica y específica que Dios está haciendo acá, este encargo que está haciendo de que seamos atalayas. Entonces, algunos solo quieren eso, entretenimiento, con un buen orador, oír pero no hacer. Pero dice la palabra que leímos, pero algún día sabrán que hubo profeta entre ellos. Vamos a leerlo una vez más. Ezequiel 33, del 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos del pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con sus hermanos, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, es decir, cuando aconteciere todo lo que la palabra ha dicho, y viene ya,
sabrán que hubo profeta entre ellos. Obviamente la palabra profética más segura son las Sagradas Escrituras. Y ciertamente cuando un predicador habla la palabra, anuncia la palabra, está anunciando la profecía bíblica, porque toda la palabra de Génesis, Apocalipsis es profecía bíblica, es la profecía de Dios, tiene el espíritu de la profecía, es revelada directamente por Dios a través de las Sagradas Escrituras. Allí encontramos todo lo que el hombre y la mujer, obviamente, de Dios necesita saber para desarrollar su propósito y su misión en esta vida. Así que debemos escuchar la palabra de Dios, debemos obedecerla, debemos adorar, debemos ser atalayas que han dejado que su vida sea transformada para testificar a otros. Esta es la primera parte de la enseñanza y entonces tiene que ver con que debemos ser un vigía que debe hacerse oír. Eso es realmente la función de la atalaya. Si pensamos que la función de la atalaya, en este caso en cabeza de Ezequiel, era solo para el tiempo del Antiguo Testamento, estamos muy equivocados. Esta es una palabra que tiene también cumplimiento para hoy. La iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, es atalaya. Cada creyente, cada sacerdote del nuevo pacto, cada hijo e hija de Dios es una atalaya. Y no solo para nuestra propia vida, no solo para nuestra familia, no solo para la iglesia, sino también para la nación. Y no podemos soslayar ese encargo maravilloso que el Señor nos ha hecho. Esa es la razón de que hoy podamos estudiar esta palabra. ¿Cuál es la función de la atalaya? Número 1, ser un vigía que debe hacerse oír. Ya explicamos qué es una atalaya, que es igual a un vigía, a un centinela, a un guarda o a un celador si se quiere. Ya explicamos de qué habla el capítulo 33 someramente en su contexto, qué estaba pasando con Israel, estaba en cautiverio el pueblo judío y cómo Dios estaba haciendo en este capítulo una transición advirtiéndoles que se arrepintieran, porque ese pueblo iba a ser restaurado como evidentemente está sucediendo y acontecerá, pero deberían hacer algo y era escuchar al profeta de Dios, escuchar la palabra, escuchar a la atalaya. La segunda gran respuesta a esta pregunta, ¿cuál es la función de la atalaya para que nosotros podamos apropiarnos de esa verdad bíblica? La segunda respuesta es ser un centinela que oye y que hace. Ser un centinela, que significa lo mismo que atalaya, que oye y hace. ¿Que oye y hace qué? La palabra. Vamos a mirarlo a la luz también de las Escrituras, pero en la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 19 a 25, un pasaje muy, pero muy conocido y que obviamente tiene concordancia con este pasaje profético de Ezequiel y con el encargo que el Señor está haciendo allí. Entonces, Santiago 1, versículo 19, el título allí es Hacedores de la Palabra. ¿Qué era lo que no hacían estos judíos que iban a escuchar a Ezequiel? No hacían la palabra, iban a escucharla para distraerse, se mofaban de la palabra, decían, vamos a oír lo que dice Jehová, pero para ellos era un chiste y no ponían por obra y menos recibían la palabra. Pero el Señor en el Nuevo Testamento, y es concordante, repito, con esa circunstancia que vemos en las Escrituras en Ezequiel 33, en Santiago el Señor dice que debemos ser hacedores de la palabra. ¿Hay atalayas? Sí. La palabra misma en su espíritu es una atalaya para nosotros. Pero quienes predican la palabra, quienes predicamos la palabra, enseñamos la palabra, quienes anunciamos el mensaje del Evangelio y la salvación, es decir, la iglesia, es decir, los ministros de la reconciliación, también tenemos la función de atalayas. Entonces miremos este pasaje desde el versículo 19, Santiago 1, 19, 25. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual
puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Acabamos de recibir esa maravillosa palabra predicada sobre las bienaventuranzas. Una bienaventuranza o ser bienaventurado implica ser un hacedor de la obra. Y ser un hacedor de la obra implica ser un hacedor de la palabra. Y ser un hacedor de la palabra implica ser un oidor de la palabra. Sucede muchas veces que oímos la palabra y no la hacemos. La razón podría ser porque no la apropiamos, la razón podría ser porque no la entendemos, o la razón podría ser, la peor de todas, que la oímos, la entendemos, pero no la obedecemos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Quiere que seamos bienaventurados en hacer ¿qué? La palabra. Todo lo contrario de lo que sucedía con los oyentes del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 33. Se mofaban de él, se burlaban de él, pero Dios lo había llamado como centinela. Dios lo había llamado como sacerdote, Dios lo había llamado como profeta, y Ezequiel cumplió en ese tiempo, 606 siglos antes de Cristo, cumplió la palabra, anunciarles el peligro, ser un vigía, ser una atalaya, anunciar el peligro. Él lo hizo. Hoy nosotros tenemos que anunciar el peligro, no solo que se cierne sobre nuestras propias vidas, sobre la vida de nuestras familias, sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de la nación, sino que en todo tiempo debemos estar pendientes, debemos estar alertas, debemos ser esa persona que Dios ha llamado para que con el conocimiento de la verdad podamos anunciar el Evangelio. Muy bien, aquí en Santiago entonces leamos una cita más aquí y es 2.14, Santiago 2.14. Está hablando de la fe y que la fe sin obras es muerta y tiene que ver con la palabra que acabamos de leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es no. Ahora, no somos salvos por obras. Lo que es cierto es que somos salvos por gracia mediante la fe, pero cuando somos salvos hacemos buenas obras. Y una buena obra es, por supuesto, ser una atalaya, ser un vigía, ser un centinela. Y eso es lo que debemos como iglesia, o es en lo que como iglesia debemos actuar. Necesitamos entonces oír más la palabra de Dios. Necesitamos oír más su consejo. Necesitamos hablar menos de nosotros y más del Señor. Es imprescindible hacer más obras de amor, es decir, testificar de Cristo. O sea, anunciar el Evangelio de la salvación. A eso es que hemos sido llamados como ministros de la reconciliación, pero también como atalayas. Debemos acudir a la palabra de Dios con una motivación. La motivación perfecta, claro, es el amor, pero con una intención, con la intención de obedecer esa palabra, examinando constantemente nuestro corazón para no dejar de aplicar lo que oímos. La mejor respuesta a un sermón, a una enseñanza, a una palabra que se nos da, no es qué bonito mensaje o qué buen predicador. La respuesta tendría que ser Dios me ha hablado hoy y entonces yo ahora colocaré mis manos a la obra, colocaré mis manos, como dice la palabra, sobre el arado. Esa debe ser la respuesta a una predicación. No puede ser la respuesta que tan bonito, que tan linda la palabra. La palabra es un decreto y es un decreto de Dios. La palabra es una bendición. La palabra es el verbo de vida. La palabra es aquello de lo que nosotros vivimos, porque no solo de pan vivirá el hombre. La palabra es todo el consejo de Dios. La palabra es viva y eficaz. La palabra nos instruye. La palabra nos guía. La palabra nos da sabiduría. La palabra nos da inteligencia. La palabra nos sostiene. Por la palabra vivimos. Por la palabra somos.
pero somos llamados ¿a qué? A ser atalayas, a ministrar esta palabra, a poder avisorar, a poder advertir el peligro que se cierne sobre la nación, sobre la iglesia, sobre nuestras propias vidas, como el que estamos ahora mismo viendo, y poderlo ver, pero además poderlo anunciar, poder prevenir. Eso es colocar las manos a la obra. Un pasaje más, y es el último que miraremos, lo encontramos, o un versículo más, que tiene que ver con este tema y que a veces pasamos por alto en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 11. Aquí hay una clara invitación a no participar a la maldad, en la maldad de este mundo, en las obras de las tinieblas. Aquí hay una invitación a poderlas advertir, a poder anunciar, a poderlas combatir, porque no son de Dios, todo lo contrario, van en contra del Señor, van en contra de Cristo, van en contra de los principios, en contra de la verdad, en contra de la palabra. Y dice así, lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60 y también en la Nueva Traducción Viviente. En la primera, en Reina Valera 60, dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Otra vez, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No podemos participar en las obras de la oscuridad, en las obras que son contrarias a la palabra, en las enseñanzas, en las doctrinas que son contrarias a la voluntad de Dios. Al contrario, debemos denunciarlas. Algunas veces y en algunos contextos, los cristianos quieren estar tranquilos, refugiados únicamente en las cuatro paredes de su iglesia o de su hogar, sin pensar y sin enterarse de qué pasa afuera, de qué el adversario, que es el príncipe de este mundo, está haciendo a través de sus secuaces, a través de sus ministros, en la sociedad misma, de qué está haciendo con los niños en las instituciones educativas, de qué está haciendo con los jóvenes en las instituciones de educación media, de qué está haciendo con los más grandes, jóvenes ya apuntando a adultos, de qué está haciendo con ellos en las universidades. Pero sabemos que el enemigo los está adoctrinando por medio de enseñanzas que son completamente contrarias a los principios bíblicos. Y no nos podemos quedar callados. Es bíblico que como atalayas, que como vigías, que como centinelas que somos y que hemos sido llamados por el Señor, no nos quedemos callados, porque eso va a ser demandado de nosotros. Si nosotros anunciamos lo que está sucediendo, si nosotros advertimos sobre el peligro y el pueblo no escucha, llámese la nación, llámese la iglesia, llámese la familia, ellos, los que han escuchado y no han recibido esa palabra y no han atendido a la advertencia, serán responsables por su propio mal. Pero si nosotros, conociendo la verdad, siendo llamados para anunciarla, siendo llamados para ministrar el evangelio de la gracia y llamados a contrarrestar todo aquello que se opone al mismo, no lo decimos, entonces nosotros responderemos por la vida de esas personas. No solo nuestra familia, no solo los hermanos en la iglesia, sino también la nación. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es un llamado grande, no es un llamado religioso a estar solo en medio de las cuatro paredes. Sí debemos congregarnos, sí necesitamos la iglesia, sí somos la iglesia, sí somos el cuerpo de Cristo, pero tenemos una misión, tenemos una función, y es una función grande porque es una función que nos ha encomendado el Señor, ser atalayas. Miremos como lo dice Efesios 5:11, pero en la Nueva Traducción Viviente. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Pero algunos todavía en la iglesia dicen, no hablemos de esas cosas. Leamos solo unos versículos de la Biblia y expliquémoslos. Pero es que la Biblia es la palabra que nos ha sido dada para todos los asuntos. Ella misma dice que la palabra es para todos los asuntos de la vida y de la piedad. Es decir, tiene que ver con lo espiritual, pero tiene que ver con la vida misma. La Biblia no solo es espiritual, que sí lo es también la palabra de vida, es el pan de vida,
es para la nación, es para esta vida. Es un manual de advertencias divinas, es un manual de sabiduría, es el verbo de vida. Y esa palabra debe ser ministrada, esa palabra debe ser anunciada, esa palabra en boca de quien Dios ha llamado para anunciarla, lo hace a esa persona, a él o ella, una atalaya. Y eso no podemos dejar de hacerlo. Somos atalayas, somos vigías, somos centinelas, somos guardas en lo personal de nuestra propia vida. Una muy buena ilustración es cuando encontramos en Proverbios esa palabra que nos invita a guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y es cierto, el Señor lo dice. ¿Qué implica? Que nosotros mismos seamos el portero de nuestro corazón. ¿Qué estamos dejando entrar en nuestro corazón? Porque si no somos buenos porteros, y tiene que ver también con centinela, con guardia, con vigía, si no somos buenos centinelas de nuestro corazón, allí podría entrar cualquier cosa, la amargura, el odio, la mentira, y todo eso es dañino para nuestro corazón, y no solo en el sentido fisiológico, sino en el sentido de cómo afecta a nuestro ser interior. Entonces, ¿somos celadores o porteros de nuestro corazón? Sí, pero somos también guardas o centinelas o vigías en lo personal de nuestra propia vida, también. Ahora, en lo institucional, somos vigías de nuestra familia. Claro que sí. Nos han sido encomendados a los padres el cuidado y la educación de nuestros hijos. No es al Estado, no es al gobierno al que le fue delegada esa facultad. El gobierno tiene la facultad de impartir instrucción por medio de la educación, digamos, secular, pero es una educación que es una instrucción que es para el conocimiento de las artes, de los temas generales, pero no es la educación. La educación la reciben los hijos en la casa, nuestros hijos en nuestra casa. Y la palabra dice claramente, instruid al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Todos aquellos que se apartan del camino del Señor es porque no han sido instruidos. ¿Por quiénes? Por sus padres. La palabra dice que quien ama a su hijo lo instruye y lo disciplina. Si no lo disciplina, no lo ama. Y parte de la disciplina es instruirlo bien, educarlo bien. Por eso entonces somos atalayas de esa institución divina, maravillosa que es la familia, la cual por supuesto defendemos porque es creada por Dios, porque es una idea extraordinaria de nuestro Señor. Pero también somos vigías en lo eclesial, o sea, en la iglesia. En la iglesia debemos advertir el peligro, por ejemplo, de las falsas doctrinas, el peligro, por ejemplo, de los vientos de doctrina, el peligro, por ejemplo, de las doctrinas de demonios, el peligro, por ejemplo, de las enseñanzas que no consultan las Sagradas Escrituras, sino la psicología, la sociología o cualquier otra de las ciencias que pueden servir de apoyo para explicar la palabra, pero que no son en sí mismas la revelación de la palabra misma. Debemos enseñar la palabra de Dios. Pero también en lo social, somos vigías en esta nación, somos atalayas en esta nación. No es posible que la nación de la cual hacemos partes como ciudadanos, que nos ha dado una nacionalidad, pueda estar en manos de cualquier persona o de cualquier grupo de personas que decidan de manera contraria a la ley, a las buenas costumbres, a la sana doctrina, tomar decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios y que nosotros digamos que no pasa nada. Eso no es posible, eso no es bíblico. Tenemos que manifestarnos. Gracias a Dios por esta iglesia en particular que tiene también ese llamado. El llamado no solo a dentro de la iglesia, a edificar, a predicar el evangelio, a buscar la conversión de las personas, sino que también entiende que es sal de la tierra y que tiene que salir a anunciar esos principios también al mundo y decir no a todo aquello que es contrario al Espíritu Santo, que es contrario a la palabra, que es contrario ¿a qué? A la voluntad de Dios. Por ejemplo, debemos denunciar y advertir el peligro de esas doctrinas inspiradas por el espíritu del anticristo.
La palabra dice que el espíritu del anticristo ya está en función desde hace mucho tiempo aquí en la tierra. Y ese espíritu es todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo. Todo lo que se levanta en contra de Cristo. Hay ya docenas de doctrinas, estoy hablando solo de este tiempo, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Son por décadas que los enemigos de la verdad, los ministros de las tinieblas que gobiernan este mundo, porque el que gobierna este mundo es el príncipe de este mundo, están implementando muchísimas doctrinas y nosotros no podemos quedarnos callados. Esas doctrinas inspiradas en el espíritu del anticristo debemos combatirlas. Eso no solo es apologética o defensa de la fe, eso también es la función que tenemos como atalayas. No podemos desconocerla, no podemos decir que no están las Sagradas Escrituras, no podemos, como dicen comúnmente, escurrir el bulto. Y también de paso nuestra responsabilidad, la cual tenemos delante del Señor, porque como dijimos al principio de esta enseñanza, es necesario que seamos atalayas y el Señor así nos ha designado por los tiempos peligrosos en que vivimos, por el peligro que se acecha, pero también porque daremos cuenta de nuestro paso aquí por la tierra. Es necesario saber lo que la palabra dice, pero es más importante obedecer la palabra de Dios. Concluimos con las siguientes reflexiones. Si el atalaya hace su oficio bien, salva su propia vida y la de otros. Si el pueblo no hace caso, asumirá su propia responsabilidad y el vigía o atalaya salvará la suya. Si el centinela es negligente, responderá por ello. No podemos ser negligentes. No podemos ser negligentes ni inferiores al llamado de Dios como sacerdotes y atalayas. Así que, queridos hermanos, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos asistan y nos ayuden para ser aquellos atalayas que hemos sido llamados dentro y fuera de la iglesia. Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideo.ilefai@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.